Hola, 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 mis queridísimos amigos. Bueno, aquí en una nueva entrega de Demoliendo Mitos, que tiene sus distintas aristas, sus distintos bemoles. Hoy va a ser un programa en el cual voy a estar abordando básicamente tres temas. Por un lado, voy a tratar el tema de Mauro Viale y a quien voy a dedicarle este pequeño homenaje y programa. Y voy a explicar por qué es tan importante Mauro Viale para mí, porque es un amigo. Por otra parte, la segunda sección del programa lo que voy a hacer es hablar del dato de inflación y finalmente voy a estar rematando con la situación que actualmente estamos viviendo con el tema de la cuarentena. Así es que esos van a ser los tres temas sobre los que vamos a estar pivoteando a lo largo del programa. Y bueno, y según cómo sean las cosas, tampoco descarto volver a ir a la Quinta de Olivos como lo hice en el día de ayer. Así es que tampoco descarto la posibilidad de seguir transmitiendo desde la Quinta de Olivos. En primer lugar, yo quiero dedicar este programa a Mauro Viale porque Mauro ha sido mi amigo. Y si hay algo que lo ha caracterizado a Mauro y que lo mencionan todas las personas que han sido amigos de él y que han trabajado con él, es que era un tipo leal, era leal a sus amigos. Y eso a mí me lo demostró en muchísimas oportunidades. Yo hasta más o menos el año 2011, 2012, por ahí no recuerdo bien. Básicamente me dedicaba a hacer mi trabajo profesional como economista y todo el mundo sabe que soy el economista jefe de un muy importante grupo económico y, y en principio no tenía ningún tipo de vocación política ni nada por el estilo, no tenía ni el más mínimo interés. Y básicamente escribía artículos de divulgación en los diarios y escribía artículos académicos donde muchos de ellos están publicados por la Asociación Argentina de Economía Política, en las jornadas internacionales de finanzas públicas y en distintas revistas científicas, como por ejemplo en las revistas de la Universidad de Córdoba, ¿no? Digamos, donde ahí también tengo muchos artículos publicados. Eh, a raíz de esa situación, eh, básicamente trabajando en Corporación América, desde donde trabajo, digamos que es el grupo, digamos, es el holding de Eduardo Urnequian. Tengo la dicha de conocer a Guillermo Francos, quien había sido presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Scioli. Y fue una experiencia verdaderamente única haber conocido a Guillermo Francos, o sea, un gran profesional, pero aún muchísimo mejor ser humano. De hecho, Guillermo había trabajado, por ejemplo, en la campaña electoral de Domingo Cavallo, muy amigo de Domingo Cavallo además, por quien además tuve la suerte de conocer a Domingo Cavallo. Y en ese contexto, o sea, como Guillermo es muy amigo de Daniel Scioli, básicamente construyó una fundación que se llama la Fundación Acordar y básicamente era para armar un equipo paralelo, o sea, lo que se llama el Ministerio en la Sombra. Si, digamos, o sea, Daniel Scioli decidía hacer el salto, dejar al kirchnerismo e ir por una variante liberal.
O sea, esa era la lógica que tenía la fundación. En esa lógica, Guillermo me propone ser, digamos, el ministro de Economía en las sombras. Es decir, y que como parte de ese proceso, escribir un programa económico y armarme un equipo. O sea, armarme un equipo y escribir un programa económico. El equipo que desarrollé y que armé para aquel momento era un equipo que constaba de 35 economistas, y básicamente lo que nosotros hacíamos era diseñar un programa económico para, digamos, reconstruir la Argentina a la salida, digamos, de la experiencia nefasta del kirchnerismo. Bueno, la realidad es que cuando llegó el momento de dar el salto, Scioli no hizo ese salto y decidió quedarse, digamos, aferrado al kirchnerismo. En ese momento la fundación perdió todo sentido de ser y básicamente, digamos, Scioli se recostó sobre otra fundación que se llama DAR. En ese contexto, digamos, de mi trabajo en la fundación Acordar, básicamente se diseñó un plan económico. Ese plan económico está volcado en un libro que se llama Política Económica Contrarreloj. Ese libro salió de imprenta el 3 de enero del 2014. Ese libro, digamos, fuimos a ver a Rodolfo Barros de Perfil, y en la sección de Economista de la Semana, que le tocaba publicar a Diego Giacomini, en lugar de publicarse el artículo de Diego, lo que se hizo fue publicarse un resumen del libro que se llamaba Acorralados por el fantasma del Rodrigazo. Esa nota en Perfil hizo colapsar el sitio de Perfil. A lo largo de 2 días había superado las más de 100.000 lecturas la nota, y se había compartido. Y a partir de ahí la gente de Infobae, ¿sí?, digamos, por pedido explícito de Daniel Haddad, nos hace un reportaje a los autores del libro, o sea, a Diego Giacomini, a Federico Ferrelli Massa y a mí. En ese contexto, nos hace la entrevista a Daniel Estico, y a partir de ahí empiezo a publicar muchas notas en Infobae, y me hacen muchísimas notas, y empiezo y en un momento Carlos Sarvía me hace una nota a la luz de la llegada de Piketty a la Argentina, y que comentara el libro de Piketty, El Capital del siglo XXI. A partir del revuelo enorme que se genera con ese reportaje, yo empiezo a tener una excelente relación, y hoy que continúa hasta hoy, con Carlos Sarvía. Dicho sea de paso, el artículo que nosotros publicamos, Acorralados por el fantasma del Rodrigazo, que sale publicado un sábado, el lunes estalla una crisis de balanza de pagos, y es cuando, digamos, se termina devaluando, y que Fábrega termina haciendo todas las operaciones que termina haciendo para poder estabilizar el tipo de cambio en 9,60. Miren lo que estamos hablando enero del 2014. Ahora, en este contexto en el cual, digamos, o sea, yo lo conozco a Carlos Sarvía. Carlos Sarvía era panelista, es economista Carlos, o sea, y era panelista en el programa de Mauro Viale. O sea, él trabajaba con Mauro. Que dicho sea de paso, Carlos trabajó con Mauro Viale desde 1995 hasta el último tiempo, o sea, desde que Mauro estaba en ATC, para que se den una idea.
Y también, digamos, también una excelente relación él tenía con Mauro. Y entonces en un momento Carlos le sugirió que me tenía que invitar a mí. Y ahí me invitó Mauro, me invitó a ir un domingo. Me acuerdo que en ese momento, no sé por qué, digamos, Mauro no hacía el programa ni desde el estudio de Gorriti ni desde el estudio de Fitzroy, sino que lo hacía los domingos desde el estudio de Niceto Vega. Y ahí, digamos, fue donde empecé a ir al programa de Mauro. En la primera vez que fui, me tocó tener un cruce con Tombolini, con Carlos Burgueño y no me acuerdo qué otra persona más. Y obviamente, digamos, el estilo Milei era un poquito más áspero que el de ahora. Y en un momento mencioné, digamos, que yo me definía como libertario y ese segmento, digamos, había generado tanto rating que Clarín en su parte de espectáculo había mencionado lo que había pasado ese día sobre esta situación. Y a partir de ahí, entonces, dado el impacto en el rating y dado el impacto en términos mediáticos, a punto tal que lo había levantado Clarín, Mauro me empezó a invitar todos los domingos. O sea, era un clásico. Yo los domingos estaba en el programa de Mauro y siempre, digamos, tuve, digamos, o sea, hasta ahí, digamos, iba siempre teniendo una muy buena relación con él, digamos. Y un día Mauro cambia el horario, digamos, y yo creí que, por decirles algo, creí que tenía que estar a las 3 de la tarde. Y entonces cambian el horario. Entonces yo creí que entonces había que estar a las 2. Y en realidad había que estar a las 4. Entonces, digamos, o sea, yo fui como para estar a las 2, pero como además llego siempre temprano, llegué mucho más temprano. Y cuando llego, o sea, no es que llegué a las 2, llegué 1:30, por decirlo de alguna manera, para un programa que era a las 4. Me encontré con que Mauro estaba trabajando. O sea, Mauro estaba trabajando, estaba en el canal trabajando. Y entonces, cuando lo veo, me dice, ¿qué haces acá? Mirá, si es re temprano. Y dije, ¿cómo? Si el horario... No es a las 2, es a las 4. Uy, qué macana. Le digo, bueno, entonces me voy. Me dice, no, vení, quédate un rato. Digo, tengo un rato, vení. Y entonces nos fuimos en ese momento él en el programa tenía una suerte de livincito en la parte central. Y entonces nos sentamos ahí en ese pequeño living y nos pusimos a hablar. Y bueno, ahí es cuando en realidad nació la criatura mediática. Mauro, la verdad que les pido perdón si no estoy, digamos, hilando, digamos, como lo suelo hacer, pero, digamos, es una situación, digamos, digo que a mí me afectó, o sea, me duele, o sea, yo lo quería mucho, Mauro. El tema es que cuando yo estoy hablando con Mauro, digo, me dijo unas cosas que no vienen al caso en este momento, o sea, obviamente lindas, o sea, que no corresponde que las esté repitiendo. Me dijo, Javier, esto no es la academia. Acá no se habla como cuando estás dando clases en la universidad. Me dice, vos tenés que pensar que esto es un round de box. O sea, un round de box es 3 minutos. Es decir, vos tenés que lograr meter la idea en 3 minutos. Y te voy a decir más. Tenés que meter una piña de knockout en el primer minuto. Es decir, lo que él me decía es, vos tenés que
Yo lo llamo la estrategia de los zócalos, es decir, vos tenés que tirar un tema, que es lo que va a generar el zócalo, y si al conductor le interesa, se sigue desarrollando el tema y tenés 3 minutos. Por eso muchas veces, esto a mí me pasó, estaba un día en lo de Fantino y había uno de los imbéciles con déficit de IQ del kirchnerismo que tienen credencial de economista, dijeron apretalo que es superficial. Y yo le dije a Alejandro al aire, ponelo al aire y lo destrozo en un debate público al aire. Porque uno de los efectos que genera esto es que si vos construís bien el zócalo, o sea, y está bien armado esa piña de knockout del primer minuto, lo que vos haces en el minuto 2 y 3 es explicar lo que dijiste en el primer minuto. Y si hiciste bien lo primero, lo segundo hasta puede llegar hasta lucir redundante. O sea, pero bueno, esa es la lógica de la comunicación. Y eso, digo, claramente, digo, tiene un costo, es que, digo, la gente puede creer que uno es o muy superficial o que necesita repetir las cosas. Pero no, porque tiene que ver con la lógica de la comunicación. Es, te paso el título de lo que voy a decir y te lo replico. La verdad es que para mí, digamos, fue muy fácil hacer eso, pero también, digamos, o sea, no porque, digamos, o sea, tuviera, digamos, no sé, algo en especial, sino porque es algo que yo ya lo había entrenado. Yo, digamos, por cuestiones de trabajo, ¿sí? Por cuestiones de trabajo, mi jefe no tiene tiempo. No tiene tiempo. Es digamos, uno de los 3 millonarios más importantes de la Argentina, es uno de los millonarios más importantes del mundo, no tiene tiempo, es una persona sin tiempo. Ustedes no tienen tiempo para hablarle. O sea, con suerte les puede dar 3 minutos. Ponele. Entonces yo estaba acostumbrado a hacer títulos por 1 minuto y desarrollar, digamos, lo que se me demandara en términos de qué tema resultaba interesante. Y esto, digamos, voy a agradecer hoy públicamente, algo que no lo sabe nadie. Espero que la persona, digamos, no se enoje por hacerlo público, porque es una persona que tiene muy bajo perfil. Pero esto yo lo aprendí a hacer gracias a quien era la persona a la que yo reportaba antes de reportar a Urnequian, que es Daniel Simonuti. Digamos, con lo cual también aprovecho para darle las gracias a Daniel, porque Daniel también es un tipo extremadamente ocupado, y un día me dijo, vos no podés estar 2 horas para explicarme un tema, es una falta de respeto, yo no tengo tanto tiempo para eso. Y ahí entendí y empecé a hacer explicaciones en bullets, o sea, digamos, una frase que describe todo el concepto. Y entonces después, o sea, uno les presenta los 4 o 5 ideas fuerzas y se desarrolla solamente las que son de interés. Y eso fue lo que permitió que cuando yo empezara, digamos, a interactuar con Urnequian, digamos, o sea, Urnequian, digamos, le resultara amigable y no un plomo, o sea, lidiar conmigo. ¿Por qué? Porque, digamos, en 1 minuto resolvía todo el problema. Y si le interesaba, después seguíamos hablando. Entonces, lo que, digamos, yo había aprendido a hacer adentro de Corporación América, cuando hablo con Mauro Viale, o sea, Mauro justamente me daba el toque de cómo utilizar esto mediáticamente. Y esto, digo, claramente tiene sentido. ¿Por qué? Porque tanto Urnequian como Simonuti han sido personas que han trabajado fuertemente en los medios de comunicación. Digo, por ejemplo, Urnequian fue en su momento dueño de Cablevisión, antes de ser dueño de Aeropuertos Argentina 2000, o del Cronista Comercial. Entonces, ese mecanismo, digamos, gracias a Daniel Simonuti, gracias a Urnequian y gracias a Mauro Viale, que fue el que me despertó y me dio lugar, es como empecé a trabajar.
El que muy rápidamente entendió esto y lo vio con claridad también fue Rolando Graña, y que fueron entre Mauro y Rolando Graña quienes me empezaron a dar mucho espacio. Pero sin lugar a dudas, el padre de la criatura, ¿sí? Digamos, el arquitecto, ¿sí?, de esto, digamos claramente, ha sido Mauro Viale. Fue el que me abrió los ojos y me dijo de qué iba el negocio, cómo funcionaba, cómo se comunicaba. Y entonces a partir de ahí me empezaron a llamar de todos los programas, y nunca dejé de ir al programa de Mauro. Nunca. Y hasta último momento siempre digamos, de hecho con mi hermana Karina, todos saben, Cari es mi manager, siempre rediseñé la agenda como para poder siempre ir al programa de Mauro. Ahí hay gente preguntándome por Santiago del Moro. Santiago del Moro es un crack, es un tipo fabuloso, es un tipo al cual le tengo un aprecio enorme. Es un ser humano fantástico, pero no estoy hablando de Santiago. Hoy esta parte del programa está dedicado a mi amigo Mauro Viale. Y después pasaban cosas muy divertidas en el programa de Mauro. Había cosas muy... Una de las cosas que quiero que sepan, o sea, es más, yo quiero mucho también a Chiche Hellblum. Me lo menciono porque un día también iba mucho al programa de Chiche. Y de hecho, digamos, o sea, yo a Chiche le digo tío, o sea, imagínense la relación que tengo. Y un día, en polémica en el bar, se pelearon Chiche y Mauro por quién era el padre de la criatura. Y me acuerdo que van al corte y Chiche, súper ofuscado, me llama, me dice: acá Viale dice que el que te inventó a vos fue él, y yo digo que fui yo. Y me dice: ¿quién de los dos fue? Le digo, y yo le dije: fue Mauro. Entonces Chiche se enojó y me cortó. Creo que no me habló por 2 meses, pero después, digamos, o sea, como también Chiche es un gran ser humano, digamos, o sea, se le pasó. Pero es interesante porque son 2 estilos totalmente distintos, y lo que tiene que comprender que para que una persona esté más de 50 y pico de años al aire es porque hacía las cosas bien, si no, no hubiera funcionado. Y ahí, por ejemplo, yo destaco, digamos, que Mauro era un gran laburador. O sea, Mauro a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, él se levantaba, se llevaba todos los diarios y se leía todos los diarios mientras que hacía cinta. Entonces él hacía cinta y se miraba y se leía todos los diarios. De hecho, una de las cosas que él me explicó cómo producía los programas, me dice: mirá, cuando vos lees todos los diarios, vos tenés, digo, la noticia es obvio, y de la cuenta cualquiera la noticia. Acá la cosa, si ustedes se fijan, siempre tenía muchas noticias exclusivas, Mauro. Y siempre tenía los invitados para esa noticia exclusiva. Entonces, él lo que me explicaba era: vos lo que tenés es que en función de lo que dice el diario, vos tenés determinados temas a tratar. Pero como viene la mano, vos sabés por dónde puede estallar el quilombo ese día. Entonces él siempre tenía armado de backup una situación por la cual si estallaba determinado quilombo. Y por eso cada vez que estallaban las primicias, él tenía todo el programa construido como si hubiera, digamos, o sea, sabido que iba a estar esa primicia. O sea, un tipo, digamos, o sea, un laburador, o sea, digo, una máquina de trabajar, o sea, era impresionante. O sea, con lo cual, digamos, no era casualidad, digamos, que él tuviera el impacto que tenía en la televisión, porque básicamente un tipo con mucho método, con mucho trabajo, con mucha constancia. Eso, digamos, en cuanto a Mauro, digo, laburante del medio. O sea, acabo de contar, digamos, cómo él creó la criatura a Milei. Acabo de describir lo laburante que era, o sea, cómo conocía el negocio y cómo... Después, otra cosa que, digo, también yo
lo he percibido con él, o sea, un gran tipo, un tipo con una empatía para con el otro que era fenomenal. Yo recuerdo que durante una de las épocas que iba al programa, que iba todos los domingos, yo estaba de novio con Daniela, la cantante. Y en ese momento, digamos, le encuentran un cáncer a la hija de Daniela. No hubo un solo domingo, no hubo un solo domingo que Mauro, cuando terminaba esos programas que eran larguísimos y que cualquier persona hubiera quedado aniquilado, no hubo un solo programa que no estuviera entre 10 y 15 minutos hablando con Daniela y cómo estaba evolucionando la salud de su hija. Una cosa impresionante. No solo eso, sino que además, después lo conoció mi hermana, lo conoció, quedó fascinada, no podía creer, o sea, Dios, o sea, era un tipo, digamos, o sea, la verdad que era fabuloso, o sea, bueno, yo digo, se tiene una relación yo lo quería mucho, Mauro. No solo eso, después en una de las dinámicas, en un momento venía su mujer al programa y en un momento ya le habíamos tomado la mano y le hacíamos el 1-2 y era muy divertido, o sea, entonces después lo cargábamos y le decíamos que había suspendido eso porque básicamente lo goleábamos. Eso también era muy divertido. Y después otra cosa que también era maravilloso era escucharlo hablar de los nietos. Era increíble escucharlo hablar de los nietos, era increíble, era una cosa fabulosa. Y después, digo, cada vez que yo tuve un quilombo, él estuvo al lado mío. Y sacó la cara por mí siempre. Digo, con lo cual se imaginarán que cuando lo hizo la primera vez, bueno, agradecí, digamos, que me había invitado en un momento que estaba medio complicado. Cuando pasó por segunda vez, dije, mira esto. Cuando pasó por tercera vez fui y se lo dije. Dice, no, él lo negaba, pero cada vez que yo tenía un quilombo, digamos, él estaba ahí para rescatarme. Así es que, y cuando el cronista comercial hizo esa suerte de biografía sobre mi persona, la del toro salvaje, para clase ejecutiva, digamos, él se prestó a dar cuenta digamos, de cómo, digamos, cuando él me hizo incursión a los medios, siempre lo hizo con mucha reserva, o sea, en el sentido de siempre puso mucho énfasis en méritos míos y minimizaba, digamos, los méritos de él, propio de un gran maestro. O sea, los grandes maestros suelen hacer eso. Pero si hay alguien que me abrió los ojos para entender cómo funcionan los medios, y si hay algo que he logrado, digamos, en los medios, es haber tenido la suerte de poder llegarle a mucha gente, es porque Mauro me enseñó cómo comunicar. Entonces fue un tipo que me dio espacio, aun cuando ideológicamente estábamos en lugares distintos. Digo, teníamos nuestras agarradas, O sea, de hecho un día nos peleamos por Fidel Castro. Pero la verdad es que estoy muy agradecido a Mauro Viale, digo, porque él me dio espacios cuando yo era un desconocido, me enseñó cómo comunicar,
y siempre fue un amigo leal porque cuando tuve quilombo siempre estuvo ahí para darme una mano. Así es que nada, digamos, entenderán que para mí, digamos, o sea, ahora pueden entender, digamos, los posteos que hice luego de enterarme de lo que había pasado. Así es que bueno, eso, nada, era la primera parte que quería contar y decir que este programa era en honor a un amigo, a Mauro Viale. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el dato de inflación del último mes, de marzo. Tal como veníamos diciendo, la inflación se venía acelerando y todo pintaba para ser un mes con una inflación muy alta, y de hecho lo fue. La verdad es que si uno toma la inflación de los últimos 12 meses está en el 42%, 42,5, 42,6 si quieren ser exactos. Si toman la de los últimos 4 meses anualizada, estamos en niveles del 60%. Y si toman la inflación punta y la anualizan, estamos en el 75%. Tengan en cuenta que eso se está dando con controles de precios, con tarifas pisadas y con controles de capitales y brecha cambiaria. De hecho, si se corrigiera la brecha cambiaria, ustedes ahí, dado el impacto que tendría directo sobre los alimentos, al ser expresado al precio de mercado, bueno, todavía estaría el tema de las retenciones igual, ¿no? Pero la tasa de inflación treparía por encima del 100%. De hecho, la inflación mayorista ya viene creciendo hace unos cuantos meses arriba del 100%, porque viene arriba del 6%. Y en ese contexto, digamos, uno lo que ve es la aceleración inflacionaria. Entonces uno ahora podría decirle a los imbéciles de la inflación multicausal: te avisé, imbécil. Por ejemplo, al retrasado con déficit de IQ de Emanuel Álvarez Agis, o el estúpido del otro, es el, no sé cómo se llama, el que supuestamente se dedicó a probar que yo le pifio a todo, y en realidad cuando ustedes lo leen se dan cuenta que en realidad el pibe no sabe leer un número. Que es el mismo retrasado que dijo que el MEP era el dólar turista, por ejemplo. En ese contexto, ustedes lo que tienen es la inflación, es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Este gobierno se había beneficiado al inicio del apretón monetario de San Leris, empezó a emitir y decían: no, estamos emitiendo y la inflación baja. O sea, entonces seguía emitiendo más, entonces la inflación va a bajar más. Retrasado. O sea, ¿y qué era lo que explicábamos? Que digamos que eran deshonestos intelectualmente porque la política monetaria tiene rezagos. Consecuentemente, ¿qué empezaron a ver? Que a partir de abril la tasa de inflación empezó a subir. Obviamente que ahora hace 3 meses que el gobierno, digamos, empezó a poner en orden las cuentas públicas, pisando la retribución de por ejemplo, los jubilados. O sea, pisando jubilaciones. Ahora, si nos vuelven a encerrar, si van a seguir haciendo déficit fiscal y si la política económica está dominada por los delirios del Instituto Patria, donde dicen que en realidad emitir no causa inflación. Imagínense, ahora, digamos, se dejó de emitir estos últimos 3, 4 meses y la inflación subió. Según ellos, el problema es que no están emitiendo. Entonces ustedes, digamos, van a estar llamando a Nerón para apagar un incendio. Bueno, la verdad que la situación es extremadamente complicada, porque no solo, digamos, tenemos el problema porque además leyeron mal la situación del año pasado. La situación del año pasado
Básicamente, ¿qué consumíamos? Alimentos que están regulados o controlados por el tema de las retenciones y el control de capitales y brecha. Los precios de los servicios públicos que estaban congelados y, digamos, todos los bienes que tenían que ver con la higiene, con el cuidado personal o con la limpieza. Entonces, ¿qué pasaba? Cerca del 40% del índice se movía, el 60% estaba en cuarentenado, una inflación del 38% implica una inflación del 100%. ¿Se dan cuenta? O sea que ya está mal la cosa. Digo, se empieza a mover, se empieza a mover la tasa de inflación, claro, obvio, porque se empieza a mover el dinero. Además, eso quiere decir que ustedes tenían una determinada cantidad de dinero y no la gastaban, y como les quedaba en el banco, entonces, y no podían comprar dólares porque había controles y porque, digamos, o sea, se les dificultaba un poco, digamos, el mercado del negro o el mercado paralelo, el blue, llámenlo como se les dé la gana. Y lo único que se podía comprar era contado con liqui o el MOI o el MEP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes estaban en esa situación, aún así todo el dólar subió. O sea que la demanda de dinero no aguantaba. Y piensen que hoy además tienen, a la base monetaria que tienen un equivalente de una base monetaria y media en el IPSI PASE. O sea que se puede multiplicar la cantidad de dinero por 2,5 en solamente en un lapso de 7 a 28 días. Pero no solo eso, sino que además está el problema del sobrante monetario. Hoy los agregados monetarios, o sea, M1 está en torno a 12 puntos el PBI, en términos normales debería ser 4. Quiere decir que tienen una presión inflacionaria subyacente dentro de la economía de 3 por 2,5 da 7,5, o sea, 650%. El día que esto estalle va a ser un verdadero desastre, o sea, porque estallar va a estallar. No sabemos cuándo, pero estallar va a estallar. Déficit fiscal de 8,8% del PBI, el Instituto Patria lo quiere llevar a 11%. Miren, la crisis de Rodrigazo del 75 estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. La de la tablita cambiaria del 82 estalló con 11. La de Alfonsín con 9. La de la convertibilidad con 7. El año pasado terminamos con 8,8, o sea, casi 9, y lo quieren llevar a 11. ¿Cómo creen que puede terminar eso? Mal. Entonces tenemos un descalabro en lo fiscal. Tenemos un descalabro monetario, o sea, ya les dije, el tema de una base monetaria y media escondida en PASES y LELIX y un sobrante monetario de 3 veces. El sector externo, digamos, conseguir un dólar es más fácil que salir nadando de Alcatraz. Digamos, es más fácil salir nadando de Alcatraz que, digamos, o sea, en invierno que conseguir un dólar. Digo, la cantidad de empleos que se destrozaron el año pasado. Hoy la tasa de desempleo es bien medida, es 15, pero llegó a tocar el 29. Tenemos 42% de pobres y en ascenso. Es decir, no puede terminar bien, va a terminar mal. Inexorablemente va a explotar. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Por qué? Porque además no veo intenciones de que hagan las cosas que hay que hacer para corregir esto, sino que veo gente que está dispuesta a llevar a cabo todo lo que hace mal. O sea, están llamando a Nerón para apagar un incendio. ¿Cómo va a terminar? Para el culo. O sea, es increíble que el imbécil de Guzmán, con lo tronco que es, con lo pésimo que es, parezca Einstein al lado de las bestias del Instituto Patria, con personas como Fernanda Vallejos, o como Axel Kicillof, o como Culata Álvarez Agís, o como Augusto Costa, o como Cecilia Todesca, o la bestia de Culfas, o Paula Español. Es decir, aún siendo Drácula, es infinitamente mejor que todos los demás. Así que bueno, la situación de Argentina está bastante compleja. ¿Y se acuerdan cuando yo dije que lo que se estaba haciendo en materia de deuda estaba mal?
¿Se acuerdan que me dijeron que yo le decía esas cosas por envidia? Que, a ver, ¿a quién, digamos, había asesorado yo? Porque él, en realidad, había trabajado con Stiglitz, con un Nobel de Economía, y habían conseguido un montón de personas muy importantes avalando lo que hizo Guzmán en la reestructuración. Es el caso más escandaloso de la historia de un fracaso. A menos de 6 meses ya los títulos cotizaban por debajo de lo que entraron en la renegociación. ¿Por qué no me vienen a decir ahora envidioso o, digamos, socorrerme con la falacia de la autoridad? La reconcha puta de su madre, pedazos de pelotudos, imbéciles. La deuda se paga con superávit primario y Argentina tiene un déficit primario de 6,5 puntos del PBI. Si Argentina no hace un ajuste de por lo menos 10 puntos del PBI, vuela por los aires. Y estos tipos quieren gastar más. Y dicen que de esto se sale con más gasto público financiado con emisión monetaria. Entonces tengo un descalabro fiscal y quieren más descalabro fiscal. Tengo un descalabro monetario y quieren un mayor descalabro monetario. Difícilmente esto pueda terminar bien. Va a terminar mal. Y ya estamos muy mal y vamos a estar peor. Así es que bueno, me parece que nada. Y después está el tema de las restricciones, digo, yo ya los expliqué hasta el cansancio. Hay un trade-off entre vacunación más testeos y cierre. Cuanto más testean y más vacunan, menores los cierres. Si testean poco y vacunan poco, hay que cerrar más. Ahora, echarle la culpa a la gente de esto es una inmoralidad, porque en realidad no se vacuna y no se testea porque estamos en un gobierno de chorros. Como no están dispuestos a dejar afanar, se testea poco, se vacuna poco, y la consecuencia es que nos quieren encerrar. Ya hicieron un desastre el año pasado. Fuimos la economía que más cayó del G20, caímos el triple de lo que cayó el resto del mundo. Perdimos 50 puntos en el ranking mundial de PBI per cápita porque entramos 70 y estamos 120. Así es que, muchachadas, gracias por acompañarme en este programa del día de hoy. Perdón si en algún momento no estuve en un comportamiento óptimo frente al dolor que me causa la partida de un amigo como Mauro Viale, que es el arquitecto de mi carrera en la televisión. Me enseñó la magia de comunicar y además en todos los momentos jodidos estuvo a mi lado siendo un amigo leal. Así es que les agradezco y bueno, vamos a seguir dando la pelea frente a este gobierno autoritario que no le alcanzó para entender lo que pasó en Formosa y ese experimento lo quiere replicar a nivel nacional. No nos van a encerrar. ¡Viva la libertad, carajo!